La válvula de control es el elemento final de regulación comúnmente utilizado en toda malla de control. Es básicamente un orificio de restricción variable y su función consiste en modular, de acuerdo con una señal, el caudal de un fluido del proceso, manteniendo el equilibrio del sistema. Las señales pueden ser eléctricas, neumáticas o hidráulicas variando la apertura o cierre y consecuentemente el caudal y la caída de presión. El coeficiente de flujo de la válvula es la capacidad de las válvulas para que un líquido o gas fluya a través de él. Los motores usados para el control de procesos son máquinas transformadoras de la energía eléctrica en energía mecánica, a través de una bobina cerrada sometida a un campo magnético que induce una fuerza que hace girar el eje y engranajes para incrementar o disminuir la velocidad de actuación de un elemento final de control. Entre los principales tipos de motores empleados están los motorreductores tanto de corriente directa como de corriente alterna y los motores de paso. Un reductor de velocidad consiste en un set de engranajes, ejes y soportes dentro de un montaje lubricado. Su principal misión es convertir una entrada provista por un arranque en una salida de bajas revoluciones con su correspondiente torque alto. Los tipos de engranaje para reducir las velocidades pueden ser del tipo gusano paralelo como las bicicletas de carrera. El motor y el reductor comparten un eje común y no pueden ser separados. Un relé es un dispositivo eléctricamente controlado donde un contacto eléctrico se abre y cierra para efectuar el funcionamiento de otros dispositivos en el mismo u otro circuito eléctrico. Este proceso de abrir y cerrar el contacto no es un proceso instantáneo, y toma algunos microsegundos. Sus componentes son una bobina, armadura y contactos. Cuando el relé está en un circuito eléctrico, la corriente entregada por el circuito induce un campo magnético en el bobinado, afectando a la armadura abriendo o cerrando el contacto de un circuito. Se pueden clasificar en relés electromagnéticos, EMR. Su enclavamiento puede ser de forma mecánica y magnética. La primera suele emplear un sistema de rueda y resorte para mantener los contactos de forma necesaria. El enclavamiento magnético está formado por un imán, ejerciendo sobre los contactos una fuerza suficiente para mantenerlos abiertos o cerrados según sea el caso. Relés de estado sólido, SSR, cuyo funcionamiento es a base de dispositivos semiconductores y no tiene partes móviles. El contacto puede ser mediante un transistor, FET o un triad. Actualmente existen relés cuyo principio de funcionamiento es mediante la excitación de una bobina, pero la gran diferencia es no tener armadura como en los EMR. Este es el caso de los llamados relés red, cuya bobina y contacto están encapsulados. Su campo magnético es creado por la bobina sin necesidad de la armadura. Los switches o interruptores son dispositivos mecánicos cuya función es abrir o cerrar un circuito o dispositivo para efectuar el funcionamiento de un equipo en el mismo o en otro circuito. Su diseño y construcción depende de su uso considerando factores de seguridad.